Hola a todos y bienvenidos a Tierras de Rol. En esta ocasión vamos a hablar de Shira. Pero primero, para empezar, seguramente algunos hayáis visto el vídeo de Chrome, y los que no lo hayáis visto os dejo un enlace en la descripción para que lo veáis. Es bastante breve, pero es bastante interesante. Entonces, bueno, él comenta un poquito la polémica que ha suscitado. Para los que no sepáis, pues efectivamente Netflix va a lanzar este noviembre, 16 de noviembre, un, por así decirlo, reboot o remake de la serie de Shira. Y bueno, pues parece ser que a alguna gente pues como que no le ha gustado, le ha parecido muy extraño. Bueno, yo de este reboot ya sabía, ya hacía tiempo me había mandado esa imagen, es la primera que yo vi, que fue los primeros dibujos que se liberaron. Pero bueno, se ve que ahora ya está la serie completa. Ahí, como veis, pone la serie, es una serie de DreamWorks y Netflix, ¿no? Y yo la verdad que le veo muy buena pinta, pero en fin, las primeras imágenes que se han liberado, aquí la veis en grande, es Shira, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a Shira con Catra, ya hablaremos un poquito de los personajes. Aquí tenemos, yo creo que esa es la que está en primer lugar, debe ser Grimmer. El otro claramente es Bow, y luego tenemos a Adora. Bueno, aquí tenemos un poquito el paisaje con el Palacio de Cristal. La verdad que me parece maravilloso. Entonces, viendo esto, es como que llama la atención que puede ser que no les guste a la gente, ¿no? de este personaje. Y me he estado informando y he estado tratando de averiguar un poquito cuáles son las principales quejas. En un principio podría parecer que es lo mismo que ocurrió con los Thundercats, ¿no? Thundercats Roar, que hubo mucha gente bastante disgustada por aquello. Yo puedo entender que Thundercats Roar, pues como parece cierta comedia, ¿no? Y bueno, eso de que nos digan, no, si yo tengo mucho respeto por la serie original y de repente haces una parodia, pues puede ser que haya alguna gente que le pueda molestar. La verdad, tontería, a mí ni me importa y no creo que tal. Pero, sin embargo, yo creo que con Shira, la verdad, los diseños son muy interesantes. No creo yo que la gente se pueda quejar un poco por eso. Y lo que ha pasado, por lo que he indagado por ahí, es que a la gente lo que no les gusta es la fisonomía de Shira. Hay mucha gente que se está quejando del cuerpo de Shira, que tiene un cuerpo muy cuadrado, que tiene un cuerpo poco femenino, digamos, para ponerlo en palabras llanas, directamente que no tiene tetas. De hecho, esto mismo, comentándolo con mi mujer, ella ya había visto las imágenes y demás, le comenté, mira, parece ser que la gente se está quejando de que Shira no tiene tetas. Y ella dijo, ni me había dado cuenta. Y efectivamente le mostré, bueno, pues efectivamente, parece que el cuerpo de Shira, como veis ahí, tiene un torso bastante plano y bueno, para mucha gente parece muy masculina y demás. A mí personalmente me parece una total y absoluta estupidez. Dicen que le quitan la feminidad. Vamos a ver, señores y señoras, que hay muchas señoras protestando. Esto es una Barbie, era una Barbie. Digamos, Mattel iba a sacar una Barbie, si no fue porque los directivos, los creativos de Masters of the Universe protestaron porque querían que tuviese un tamaño más proporcional. Hubiésemos tenido una Barbie. Si hubiese sido del tamaño de una Barbie y hubiese sido, pues eso, la Barbie princesa del poder. Y Barbie, como sabemos, es la figurita que ensalza un ideal de belleza, unos cánones de bellezas que no son para nada naturales. Todas las figuritas de Shira, yo no tengo más, pero bueno, todas las que pertenecían a la colección de princesas del poder estaban hechas con el mismo molde. Todas las piezas eran intercambiables, todas tenían el mismo molde y todas eran igual, todas con la misma cinturita, con el mismo busto, el mismo trasero, todo exactamente igual. Entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿Es que ahora no se parece a aquello? Claro que no, pero vamos a ver, se supone que Adora tiene 16 años. Claro, hay niñas de 16 años más desarrolladas que otras, pero no tendría por qué ser algo exuberante o algo curvilíneo, ¿no? Que efectivamente echan de menos algunos, ¿no?
yo creo que no le encuentro ningún sentido. De hecho, ahí que vemos a Adora junto con Catra, en la versión Adora parece que tiene una figura más esbelta, y en la versión de She-Ra pues efectivamente más corpulenta, ¿no? También es algo que le echaban en cara a la actriz que hacía de Wonder Woman en la película de Wonder Woman, que no era lo bastante fuerte, no sé. Pues bueno, parece que ahora esta She-Ra lo que molesta es que sea eso, demasiado fuerte, que tenga un cuerpo poco femenino, en fin, estupideces. Y luego la otra cosa que se critica bastante de She-Ra es que en la sinopsis nos cuentan que es una huérfana, y hay mucha gente que protesta al respecto de esto, que yo realmente siento o creo que quizá no está muy al tanto de la historia original de She-Ra, que ya hablaremos un poquito más en detalle de ellos. Pero si se supone, esto para empezar, la serie original era un spin-off de la de He-Man y Masters del Universo, entonces tenía sentido que dijesen es la hermana de He-Man. Si aquí no vamos a hacer una serie de He-Man, ninguna mención a He-Man tiene sentido en esta serie. Y además, conociendo el verdadero origen de She-Ra, el verdadero origen me refiero en la serie de Filmation y demás, como que tiene sentido decirnos que es huérfana, porque literalmente en el planeta donde ella está viviendo sus padres no existen, es decir, es como si fuese huérfana. Pero bueno, ya iremos hablando un poquito de la historia de She-Ra. Aclarado un poco esos puntos que sobre lo que la gente más protesta, yo creo que la estética está muy bien, a mí me gusta mucho. Siento que no se le puede echar en cara el aspecto físico de She-Ra, precisamente por lo mismo, porque si por ejemplo vemos aquí, yo creo que en esta imagen, bueno, Bow claramente es Bow por el corazón que tiene en el pecho, que es lo característico. Para quien no sepa quién es Bow, bueno, aquí tengo un mini cómic de She-Ra. Bow sería, a ver si lo apunto bien, este señor de aquí, o aquí en el catálogo sería este de aquí, es Bow. Su superpoder, porque yo he visto la figurita, tenía un mecanismo que le hacía palpitar el corazón, de ahí que tenga un corazón en el tal. Y la otra yo creo que es Glimmer, por el color de pelo, ¿no? Glimmer, que sería esta de aquí, Glimmer. Y sobre todo porque, digamos, son el trío, ¿no? Si He-Man tenía a Manatarsia y a Tila, pues She-Ra, pues son Bow y Glimmer los que siempre andaban con ella, ¿no? Los más cercanos a ella. Entonces, hablando un poquito claramente de los personajes y de la historia. Para esta gente, hay mucha gente que efectivamente ya conoce y ya sabe todo acerca de She-Ra, pero habrá mucha gente que, bueno, una serie nueva tal, pero ¿de qué va? No sabe nada. Ha oído hablar alguna vez de los muñecos y demás, pero no está muy al tanto. ¿Qué pasa con She-Ra? ¿Cuál es su verdadera historia? Bueno, la verdadera historia es interesante, que, por ejemplo, en los minicómics que hizo Mattel en su momento, sí hicieron un minicómic, aquí tengo los otros, sí hicieron un minicómic con el origen de He-Man, pero nunca hicieron un minicómic con el origen de She-Ra. Digamos, sí nos dicen que She-Ra, que es la princesa, que es la hermana de He-Man y todo esto, pero nunca nos explican cómo llegó a obtener la espada, cómo llegó a obtener el poder. En los minicómics, estoy hablando, en los minicómics. Donde sí se cubrió esto fue en la serie de Filmation. Filmation hizo una película que se llamaba He-Man y She-Ra, el secreto de la espada o algo así, y bueno, era bastante interesante porque efectivamente contaba qué le había pasado y cómo era posible que He-Man y She-Ra fuesen hermanos, viviesen en mundos diferentes y qué pasó ahí. Pero vamos a empezar por partes. ¿Dónde vive She-Ra y dónde transcurre todo esto? No es en Eternia, que Eternia es el planeta donde viven He-Man, Skeletor y todos los Masters del Universo, sino que es otro planeta que se llama Eteria. ¿Y qué pasa con Eteria? ¿Qué aspecto tiene? Por ejemplo,
Aquí, como veis, eso es de la serie nueva, de la que estrenarán en noviembre, muy atentos, noviembre 16. Ahí podéis ver como parte principal del paisaje ese palacio que está ahí, que es el Palacio de Cristal. El Palacio de Cristal también tenía su playset, ¿no? Para que las niñas comprasen, algo equivalente al Castillo de Grayskull, pero para la colección de Shira. Y dentro de los accesorios que venían con el playset del Castillo de Cristal, que es ese castillo que había ahí, había una mesa que era como esta, que es muy interesante porque esa mesa tiene un detalle que es el mapa de Eteria, que ahí os lo voy a poner un poquito más en grande. Ese, como veis, es el mapa de Eteria. Ahí dice Hogar de Shira y demás. Podéis ver que efectivamente en un extremo se puede ver, por aquí, Castillo de Cristal, que está por ahí, donde está el reino Brightmoon. Y bueno, hay más cositas interesantes, el reino de las nieves y demás cosas, pero hay dos cosas interesantes. Uno es esa mención a áreas de la Horda o áreas ocupadas por la Horda, y eso que hay en el centro, que parece una araña, que pone Freythorn. Os estaréis preguntando, ¿qué es eso de Freythorn? Bueno, es muy curioso que esto lo pusiesen en un juguete de la colección de Shira y el Reino Mágico, porque Freythorn fue algo que se vendió para Masters del Universo. En realidad es interesante porque ya en su momento querían combinar los dos juguetes para que los niños jugasen con una cosa y con la otra. Pero todas estas cosas así como terribles, de serpientes, de monstruos y demás, en el cosas para niñas como que lo desterraban un poquito. A las niñas lo que parecían querer venderles, o quizá a los padres, ¿no?, eran Pegasos como estos, aquí que se vea bien. Este no es Sweetwing, este es Arrow, pero bueno, digamos, incluso en eso también nos engañaban un poquito, porque los caballos estaban hechos todos por el mismo molde, lo único que cambiaban eran los colores, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, que me desvío. Era interesante porque en ese mundo, que es Eteria, había algo que no se podía comprar en la colección de Shira y las Princesas del Poder, pero sí Mattel lo había creado y lo había hecho para la colección Masters del Universo. Y ahí la tenéis, eso es la caja del Freythorn, que aquí en España la tradujeron como la cueva del terror. Bueno, porque al verlo así, como se quedó el playset, pues se quedó una especie de cueva, pero originariamente es como el centro neurálgico del gobierno de Eteria. Eso es lo interesante. Si bien en Eternia, por así decirlo, el reino pertenece a los buenos, ¿no? El rey Randor, la reina Marlena, todo esto, y Skeletor y sus villanos son como secuaces que tratan de usurpar o recuperar, que ya hablaremos un poco de eso, el reino. En Eteria es todo lo contrario. Quien gobierna Eteria es este señor de aquí, que es Horda, ¿no?, que es el que veis ahí liderando la Freythorn, ¿no? Y este señor lo que hizo en su momento fue secuestrar a Adora cuando aún era un bebé y se la llevó a este planeta, a Eteria. Y entonces en ese momento pues Adora vive y es criada dentro de la Horda, ¿no? Dentro de la Horda como una capitana más. Y bueno, hay esa imagen que veíamos con Catra, ¿no?, prácticamente como amigas, o como, aunque en realidad en la escena parece que hay algo que pasa entre ellas, ¿no? Parece que Catra está un poco enfadada y Adora está un poco disgustada, pero bueno, si bien aquí nos vendían a Catra como esa especie de villana, ¿no?, como esa especie de villana, en plan versión femenina de Skeletor o algo así, lo interesante es esta historia donde efectivamente durante un tiempo ellas dos
convivieron juntas y fueron, por así decirlo, capitanas al servicio de Hordak, hasta que efectivamente luego Adora descubre la espada del poder y gracias a ello se convierte en She-Ra y descubre que efectivamente es hermana de He-Man. Entonces, en base a esto, si ya no va a haber ninguna mención a He-Man porque esta serie es por su cuenta, ¿no? A pesar de que ya ha habido historias de He-Man anteriores y demás, si ya no va a haber una mención a He-Man, no tendría sentido si no van a hacer otra serie de He-Man. Y si efectivamente ella ha sido raptada, ha sido llevada a otro planeta y demás, ¿qué sentido tiene decir que ella es la hermana de He-Man y demás? Realmente, aunque luego después en el argumento nos juegan un poquito con que ella tiene otro pasado, ella tal, lo lógico sería presentárnosla como una niña huérfana. O sea, yo no entiendo a la gente que está protestando porque nos dicen que She-Ra es huérfana, porque para efectos prácticos es huérfana. Aquí en este mundo sus padres no existen y todo esto. Sobre Eterna y Eteria, bueno, aquí en los minicómics de Masters del Universo hay algunos donde se puede ver que efectivamente Eterna y Eteria son planetas diferentes y están conectados ocasionalmente por algunos portales que se abren. Como veis, por ejemplo, no sé qué tal se ve, ahí veis la Frison y aquí veis a Hordak señalando el portal que conecta con Eternia y demás. Bueno, todo esto, los orígenes de She-Ra y demás, a pesar de que, como dije, hay un capítulo que casi es una película, que es la de He-Man y She-Ra y el secreto de la espada, que habla un poquito de esto, se explora de manera mucho más interesante en unos mini cómics que están haciendo, que ya se hicieron, ¿no?, para la colección Classics de Mattel, que es una colección prácticamente que se compra por encargo y demás. Pero bueno, ahí veis un poquito una imagen de qué aspecto tiene. Aquí le quisieron poner un nombre, ¿no?, que es Despara, y cómo empieza a recordar que tenía un hermano y demás. Bueno, esa escena es un poquito de ese cómic y bueno, esos cómics son muy buenos porque están muy bien dibujados, no como los cómics de los mini cómics de los personajes, que había muchos que no estaban muy bien dibujados, pero bueno, si os interesa podéis buscar. Luego, volviendo un poquito al tema del diseño, yo recuerdo alrededor del año 2000, sí, el 2000 y algo, ya se hizo un reinicio de la serie de He-Man y los Masters del Universo, que fue muy buena. Hay que recordar primero lo que he dicho antes: She-Ra tiene 16 años y He-Man o Adam también los tiene, pero en la serie de los 80 ninguno de los dos aparenta esa edad, con lo cual yo creo que han mejorado al respecto. Pero sí hubo una serie que no tuvo mucho éxito y yo sin embargo creo que sí fue muy buena, que fue la serie de la década de los 2000, donde sí teníamos a un Adam que tenía un aspecto como más joven, ¿no?, de un niño más de 16 años, que es más o menos la edad que se supone que tiene, que cuando cogía la espada se transformaba. Sí es cierto que quizá a mí la espada de esa versión de los 2000 no me gustaba mucho el diseño, pero sí creo que la serie es muchísimo mejor. ¿Qué pasa? A ver, yo no creo que la serie antigua fuese una mala serie, o sea, a ver, las cosas hay que valorarlas un poco en el contexto en el que son. No creo que fuera una serie mal animada. Yo creo que la serie estaba bien animada para la época en la que estaba. Era Filmation, que era una productora de dibujos animados que produjo también Flash Gordon, que estuvo muy bien, que incorporaba motion capture, eso que de filmar a un personaje, a un actor haciendo algo y luego dibujar por encima, que era algo que ya hacía Disney, que empezó a hacer por ejemplo con su primera película de
Blancanieves. Bueno, eso no era muy normal verlo en televisión, y sin embargo los de Filmation fueron los que primero incorporaban estas cosillas. Pues esos mismos fueron los que hicieron también He-Man y She-Ra, ambas series. Entonces no puedo decir que sea mala, lógicamente ha envejecido muy mal y los años pues lo han dejado mal. Lo que sí adolece mucho es, primero, los diseños muy ochenteros, ¿no? Diseños muy pin-ups, las chicas como muy exuberantes y los chicos como muy musculosos, que era un poco lo que llamaba la atención en la época de los 80. Eso hoy en día pues queda como una cosa cultural de aquella, pero hoy en día sería impensable, ¿no? Y luego después el tema de los guiones. Todos los episodios estaban escritos de tal manera de que terminasen como acabasen, para que si por ejemplo quitabas un episodio o de repente querías poner relleno y coger de archivo y sin preocuparte del orden poner episodios y que la gente no se perdiese el hilo porque directamente no había ningún hilo, se podía hacer. Entonces cada episodio es independiente, tiene un principio y tiene un final, y al final termina como empieza. Nadie avanza a ningún lado, ni tiene por así decirlo, un hilo argumental, ¿no? De que a lo largo de la serie, a lo largo de los episodios van pasando cosas. Eso era típico de todas las series de dibujos animados de aquella época. Entonces eso era algo bastante malo. Y otra cosa también malísima que tenía era que no tenía ningún respeto por los villanos. Es el típico esqueleto de soy Skeletor. Es el Skeletor de los 80 que todos recordamos, pero es el de Filmation. En los minicómics, el Skeletor de los minicómics era un poquito más sórdido, ¿no? Y lo mismo pasaba con Hordak, ¿no? Hordak en la serie de She-Ra también era un villano pues un poco ridículo, ¿no? De que metía la pata y que hacía tal. Supongo que por aquel entonces tenían esa preocupación, ¿no? De que si ponen un villano demasiado malo, pues a los niños les va a asustar, y que sé yo, tiene que ser algo ridículo para que... no sé. Entonces yo siento que efectivamente esa versión que hicieron en los 2000 fue muy buena, primero porque efectivamente Adam es un adolescente, Skeletor es un villano más interesante, aparecen los hombres serpientes, que había las figuritas pero nunca habían aparecido antes en ninguna serie, que también son unos villanos muy interesantes, tiene villanos muy interesantes, y lo importante de las series es eso, que tenga villanos interesantes, no villanos ridículos. Y esa serie, a pesar de que hubo mucha gente que no le gustó, yo si tuviese que recomendar algo a alguien que quisiese introducirse en el mundillo de He-Man y conocer un poquito algo acerca de los Masters del Universo y demás, recomendaría que viese esa serie. Esta de She-Ra, como todavía no se estrena y como todavía no la he visto, no sé, pero yo tengo fe y tengo confianza en que va a ser buena. Por lo que yo veo está bien, y por lo que está protestando la gente, la verdad que está protestando por tonterías. Y luego una cosilla interesante que comenté acerca de Skeletor y que os dejé un poquito en ascuas antes, es el primer episodio de la serie del 2000 de He-Man y Masters del Universo, es que retoma una idea que había salido en los minicómics de He-Man, en un minicómic que nunca fue publicado en España pero que existe, que es la búsqueda de Keldor. En ese episodio el rey Randor quiere explorar las 3 torres de Eternia en busca de su hermano Keldor. Su hermano Keldor, que además es el legítimo heredero del trono, ¿no? Y entonces es una insinuación que luego en el minicómic no se desarrolla, pero esto no es spoiler porque efectivamente se toma en el primer episodio de la serie de 2000 y pico. Ahí nos explora un poquito más la relación entre Keldor y el rey Randor, y nos dicen ya con total seguridad de que efectivamente Keldor se transforma en Skeletor. Así que ya sabéis, Skeletor, que no está en el poder, en realidad es el legítimo heredero del trono de Eternia, y en realidad pues el rey Randor es un poco el que está ocupando tal. Pero bueno, digamos, esa serie, si queréis saber algo acerca y no queréis leer o demás, porque bueno, para leer hay un montón de cosas muy interesantes para leer. Si lo que queréis es ver algo, yo la serie de los 80, por mucho cariño que le tenga, no la puedo recomendar porque sé que ha envejecido fatal
y no es algo que se pueda ver. Incluso yo ahora la veo y me da cierta vergüenza ajena verla, pero esa serie de 2000 y pico sí la recomiendo mucho, y por lo que he visto de estas escenas que veis aquí, ¿no? Con Catra, con Bow, con Glimmer, quiero decir, me gusta incluso el aspecto que tiene Glimmer, ¿no? Esa figura que tiene, parece que tiene un poco las caderas un poco anchas, ¿no? Que se ve que efectivamente no están como en los 80, todas chicas pin-up, todas chicas cortadas por el mismo molde, y bueno, tengo la confianza de que va a ser bastante bueno. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, compartidlo. Yo aquí os dejo y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.